Se escucha. Buenas tardes, hermanos, hermanas. Vamos a estudiar bajo este título. Es más difícil cuando sigo a Dios. Bueno, quizá esto habría que preguntarlo. ¿Todo es más difícil cuando sigo a Dios? ¿Qué diríais? Esto son de esas preguntas a las cuales podemos responder sí y no. Ya diría, ¿es sí o es no? No. Aquí puede ser sí o no desde el punto de vista en que se vea. Es decir, desde la fe, ¿qué diríamos? Que no. Me estaba asustando. Pero también, como decía Pablo, utilizar ese lenguaje como hombre, en Romanos 3:5, también podríamos decir que sí. Por eso digo sí y no. Tenemos un ejemplo muy claro y concreto, y no solo este que vamos a estudiar, sino también, por ejemplo, pensaba en los discípulos de Jesús. A pesar de que no conocían a Jesús y seguro que se metían en algún problema, estoy seguro que antes de seguir a Jesús no habían tenido problemas mayores con las autoridades. Es decir, después de que comenzaron a seguir a Jesús, ahora había cárceles, había azotes, había persecución, incluso había muerte. Claro, en ese sentido podemos decir, ¿era más difícil ahora que seguían a Jesús? Desde ese punto de vista dirían, sí, es más difícil. Antes no estaba en la cárcel, ahora estoy en persecución. Pero también pasajes como los que vemos en los evangelios y con los discípulos y en el libro de los Hechos, pues nos enseñan que en medio de todo eso ellos tenían paz. Y es allí donde cambia el enfoque, ¿no? Porque dices, es difícil, las cosas se ponen difíciles, pero increíblemente hay paz, hay consuelo, ¿no? Pensaba en Pablo, imaginaros Pablo en la cárcel escribiendo cartas para bendecir a las iglesias, bendiciendo a los hermanos, preocupándose por los hermanos. Dice, pero estaba en la cárcel, ¿no? Si nosotros estuviéramos ahí, estaríamos, ay, nadie me escribe, nadie me viene a visitar, estos hermanos que decían que tanto me querían, no los veo por aquí. Y él no estaba pensando eso. Él estaba pensando, no me escriben, yo les voy a escribir, yo les voy a bendecir. Y estaba gozoso. O pensaba también cuando desde la cárcel cantaban, ¿recordáis? ¿Te darían ganas de cantar en la cárcel? No. A ver, en condiciones normales creo que no. Será un momento duro, de desconsuelo, de incertidumbre, pero fijaros, estos seguidores que ahora padecían estaban con esperanza y consuelo en medio de tanta adversidad. Bueno, pues la historia de hoy va un poco en esa línea. Hemos leído y vemos que Dios promete salvación, que Dios libera, pero que no siempre lo hace como a nosotros nos gustaría. Que no siempre lo hace en la manera que a mí me gustaría y en el tiempo que a mí me gustaría. Y también decir que en muchas ocasiones la libertad del pecado incluye dolor y sufrimiento. Que es así. Que quisiéramos que fuera distinto, pues sí, pero no es así. Lo vemos en este pasaje, lo vemos en otros pasajes, y el dolor y el sufrimiento muchas veces está allí. Pero así como está el dolor y el sufrimiento, también ha de estar la esperanza, el consuelo y la paz que solo el Señor nos puede dar. Y ahí es donde la cosa se equilibra y podemos vivir y seguir tranquilos hacia adelante. Vamos a analizar estos versículos en estos 3 puntos. Dios me promete libertad, pero yo recibo opresión. Necesito confiar, necesitamos confiar. Bueno, si nosotros miramos el contexto de estos versículos que hemos leído, pues Dios se había aparecido a Moisés, ¿recordáis? ¿En qué se le apareció a Moisés? Una zarza, ¿verdad? Es una de esas historias muy conocidas. Y Dios le comunica un mensaje a Moisés y le dice, eso está en Éxodo 3, 16, 17, dice, he estado observando de cerca y veo el trato que reciben de los egipcios. Prometí rescatarlos de la opresión que sufren en Egipto. Los llevaré a una tierra donde fluye la leche y la miel. Fijaros, Dios promete libertad. Los llevaré a una tierra donde fluye leche y miel. Y si existiera aquí el que siempre está mirando dónde pinchar, diría, a ver, te ha dicho Dios que ha estado observando de cerca, pero se ha dado cuenta que han pasado 400 años. ¿No? Ha estado observando de cerca, pues
Pues lleva tiempito, lleva su tiempo observando de cerca. Pero fijaros, este es el mensaje que Dios manda a su pueblo. Y luego el capítulo 4 es un proceso en que Dios autentifica a su siervo, a su mensajero. Con señales milagrosas les hace entender a los ancianos del pueblo y a todo el pueblo de que Moisés ciertamente era el enviado de Dios, porque Moisés tenía una preocupación: no me creerán, ¿cómo sabrán que tú me has enviado? Entonces Dios le da unas señales milagrosas que cuando ellos las ven dicen: sí, viene del Señor. Ellos estaban convencidos de que Moisés era el siervo de Dios y que Dios estaba preocupado por ellos. Y esta es una de las bases que debemos tener para seguir avanzando. Ellos estaban convencidos de que todo esto venía de Dios. Tenían garantías, tenían convicción. Esto viene de Dios. Así que llega ese momento que es donde hemos empezado nuestra lectura. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón. Pero quizá debemos magnificar el momento, ¿no? Imagínate entrar a la presencia de Faraón. No era poca cosa, él era el jefe allí, él era el rey. Y estos eran judíos y al final pertenecían a ese pueblo esclavo, aunque parece ser que Moisés no estaba en esa esclavitud que los demás. Recordemos que él antes había huido, de hecho él había sido príncipe de Egipto. Moisés, quizá por eso podía tener tanto acceso al faraón, no lo sabemos porque el pasaje o el texto no nos lo dice con claridad. Lo que sí nos dice es que él y su hermano entraron a la presencia de faraón. Ya para hacer esto se necesitaba valor y confianza en que Dios les enviaba, porque si no tenías esa seguridad de que Dios te envía, ¿cómo ibas a tener el atrevimiento de presentarte ante faraón? Pero una vez allí, dicen, le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y si tuviéramos aquí efectos especiales de sonido, sonaría un disco rayado, ¿sabes? ¿Qué dices? ¿Que ese Dios dice qué? O sea, aquí había varias cosas que le chocaban a Faraón. No sé en qué idioma se lo dijo, si en hebreo, si en egipcio, porque seguramente Moisés hablaba egipcio, pero el texto en el hebreo dice Yahvé Elohim, de Elohim. Yahvé Elohim dice: deja ir a mi pueblo. Y en ese momento Faraón dice: ¿y quién es este? ¿Quién es Yahvé Elohim? No me suena. En Egipto había muchos dioses. De hecho, hay muchas teorías que el propio Faraón creía ser una encarnación de algún dios. Entonces, él miraría el repertorio y diría: bueno, conozco muchos dioses, pero este no me suena. ¿Quién es este? Para que yo le haga caso, para que yo oiga su voz. Y en el texto nosotros observamos que ellos dicen: el Dios de los hebreos. Como si esperando que con esta aclaración dijera a Faraón: ah, vale, lo hubieras dicho antes. No, pero en realidad el Dios de los hebreos, o sea, el Dios vuestro, el Dios de los esclavos. ¿Qué puede ser un Dios de los esclavos? ¿Qué poder tenía este Dios que era el Dios de los esclavos, ¿no? Él en su trono rodeado de joyas y ellos en esclavitud. Bajo esa visión humana, ¿qué Dios sería mejor? ¿El de los egipcios o los de los egipcios o Dios? El de los egipcios, ¿verdad? Porque ellos gobernaban, ellos mandaban, ellos tenían poder, ellos tenían autoridad y estos eran unos simples esclavos. Entonces, fijaros, este era el punto de vista de Faraón. Este Dios no lo conozco, además, en todo caso, ¿qué poder puede tener? Si es vuestro Dios y mira cómo os tiene, mira cómo estáis. Pero otra de las cosas que Moisés dice es: deja ir a su pueblo. Y Faraón diría: a ver, ¿su pueblo? ¿Faraón de quién creía que era ese pueblo? Suyo, claro, llevaban ahí más de 400 años. Este pueblo es mío. Yo soy el dueño de este pueblo. Así que fijaros que Faraón, ya simplemente esta introducción de Yahvé ha dicho: de que era mi pueblo para que me celebre fiesta, ya había cosas que
que él no le encajaban, no tenían sentido. A lo mejor para Faraón, para Moisés eran muy claras y tenían sentido. Hemos de ir a adorar a nuestro Dios, necesitamos ir todos, etcétera, etcétera. Pero Faraón le sonaba a locura. Has dicho su pueblo. Y luego viene una reacción, ¿no? Que es el siguiente punto: Faraón a Moisés y a los capataces y jefes de cuadrilla. Es interesante que aquí distingamos, cuando se habla de capataces y jefes de cuadrilla, estamos hablando de que en el texto a veces se dice capataces de los judíos, pero también están los capataces de Moisés. Pero simplemente, para que no nos enredemos, solo entender que en este grupo, en estos dos grupos, había unos que eran judíos y otros que eran egipcios. Los egipcios golpeaban a los capataces o jefes de cuadrilla judíos porque no cumplían. Entonces, para que no nos perdamos, si leemos el texto un poco por encima, nos distinguimos que están ahí estos dos grupos y que unos eran egipcios y otros eran judíos. Así que vemos en el versículo 2 la respuesta de Faraón: ¿Quién es Yahvé para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Yahvé, ni tampoco dejaré ir a Israel. Fijaros, la petición estaba lanzada y la respuesta también. Pero su respuesta no queda allí, como decir, no los dejaré ir y ya está. Sino que, ¿qué dice? Bueno, aquel mismo día mandó Faraón a los cuadrilleros del pueblo y a sus capataces que les dijeran: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no disminuiréis nada porque están ociosos. Vaya. Si nosotros miramos hasta aquí el avance, podría decirse que la petición solo había conseguido empeorar las cosas. ¿Estáis de acuerdo? O sea, cualquier análisis hasta aquí dirías: hombre, de dejarnos en libertad a tener que hacer más trabajo en el mismo tiempo y cumplir con las mismas metas, es evidente que las cosas están peor. Y Faraón decía: estos tipos están ociosos. Esa era su conclusión. Dios pide una cosa, Faraón responde con lo contrario. Evidentemente aquí tenemos representado al bien y al mal, nuestro Dios y Faraón. Pero Faraón hasta aquí también, como he dicho, no entendía que él sí que tenía poder sobre los judíos, tenía poder sobre su ejército, sobre el pueblo egipcio, pero lo que tenía que aprender es que no tenía poder sobre Dios. Pero hasta este momento no lo sabía. Dijéramos que hasta aquí él creía que tenía todo bajo control. Luego viene la parte, versículos 11 y 14, donde así como Moisés trajo un mensaje de Dios a Faraón, luego Faraón da una respuesta a los capataces y cuadrilleros. Ahora los capataces y cuadrilleros van a informar al pueblo lo que ha pasado. Dijéramos, tenían que comunicar las malas noticias. Y dicen versículos 11 y 14: así ha dicho Faraón: yo no os doy paja, id vosotros y recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos. Bueno, yo creo que haciendo un balance hasta aquí, las cosas se habían torcido, ¿no? Cualquier analista diría: el plan no ha funcionado, las cosas están yendo mal. Esto fue un fracaso. Algunos hablarían de fracaso, pero es maravilloso recordar las palabras de Isaías 55:8 que dice que nuestros pensamientos no son sus pensamientos y que nuestros caminos tampoco son sus caminos. Allí es donde nosotros tenemos que entender que nosotros vemos hasta acá, pero Dios lo ve todo. Entonces, claro, desde nuestra limitación decimos fracaso, desde nuestra limitación decimos esto está peor. ¿Estáis de acuerdo? Porque no había otra conclusión que sacar. Pero el Señor dice: ojo, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos.
Él todo lo puede hacer y tiene un plan perfecto, pero nosotros tenemos, como veremos en el punto 3, tenemos que confiar en Él. Bueno, esto había llegado a un punto de derrota, de fracaso, y la segunda parte, versículos 15 al 23, es hablar de la opresión. Luego vienen los capataces y jefes de cuadrilla, vienen a Faraón, ¿no? Vienen a decirle, esto no está bien, esto no puede ser, debe haber algún error. Pero antes de esto, fijaros, Dios había dicho que los liberaría, pero ¿qué leemos en el versículo 9? Dice, agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan palabras mentirosas. Entonces Dios me promete libertad, ¿y qué me está pasando en mi vida cotidiana? Que se agrave la servidumbre, que la cosa empeore. Cualquiera diría, esto no es lo que yo quería, esto no es lo que esperaba. Cuando el Señor mandó un mensaje y yo creí que esto venía de Él, yo me esperaba otra cosa, pero estoy viendo que la cosa no es así. Y esto lo trasladamos fácilmente a la vida cristiana. Aunque hablando de vida cristiana ya no somos esclavos del pecado, pero es cierto que hay muchos casos en los que hay gente que sigue a Jesús, que cree en Jesús, pero pareciera que las cosas empiezan a empeorar, ¿no? Ha habido casos cuando dicen, mira, comencé a venir a la iglesia y me han echado del trabajo. Comencé a leer la Biblia y se me enfermó un ser querido. O me han aumentado la hipoteca, ¿sabes? O sea, de estas cosas que van sucediendo, dices, pues parece que ahora que sigo a Jesús la cosa va peor. ¿Y a poco no hay casos así? ¿A poco no hay momentos en los que sucede así? Sí que los hay. Y los hay a montones. Pero es allí donde nosotros, como pueblo de Dios, debemos entender que Dios está trabajando, que Dios está obrando, pero evidentemente tenemos que confiar y tenemos que permanecer fieles y obedientes de sus caminos. Fijaros, los capataces y jefes de cuadrilla a Faraón, versículos 15 y 16. Ellos vinieron a Faraón y se quejaron diciendo, ¿por qué lo haces así con tus siervos? Y aquí tus siervos son azotados y el pueblo tuyo es el culpable. Ellos vienen quizá como una última esperanza, ¿no? De apelar a Faraón y decir, reacciona, date cuenta que esto que se ha hecho no está bien. Ni estamos cumpliendo las metas, nos están azotando cada día y esto va a peor. Entonces, ante ese clamor o queja, como queráis decirlo, ¿qué esperarían ellos? Que Faraón dijera, bueno, venga, ya está. Vamos a continuar al modo anterior, que tampoco es que fuera bueno. O sea, es decir, ellos al final eran esclavos. Nada más que ahora la cosa se había agravado. Y fijaros, cuando ya la cosa es dura y que se empeore. Es complicado, pero estaban allí. Pero la respuesta es seguramente la que ellos no querían ni esperaban escuchar. La respuesta fue, ¿estáis ociosos? Sí, ociosos. Y por eso decís, vamos y ofrezcamos sacrificio a Yahvé. Id pues ahora y trabajad. Dejaros de cosas, iros a trabajar. No se os dará paga y tendréis que cumplir con el mismo trabajo. Y luego dice, en los versículos 17 al 19, que los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción. Es ese momento cuando sientes el desamparo, cuando ya no sabes qué hacer porque no has conseguido nada. La cosa está peor y sabes que no va a ir a mejor. Y sabes que mañana no vas a cumplir con las metas y que te van a azotar. Y ellos estaban en aflicción, estaban deshechos. Y quisiera hacer un pequeño paréntesis aquí, ¿no? Para sacar una muestra de lo que era la esclavitud, de lo miserable que es la esclavitud, de lo agradecido de que deberíamos estar a Dios por la libertad que tenemos, evidentemente más y sobre todo en el sentido espiritual, pero también recordar y considerar que estos mismos judíos, algún tiempo después, cuando ya habían salido de Egipto y habían sido libertados, ¿a dónde querían volver? Es como para medir, ¿sabéis?
lo que estaban padeciendo, estaban en la aflicción, pero tiempo después querían volver. Es un sinsentido, pero así es el pecado, así es el engaño de Satanás, que nos distorsiona de tal manera que deseamos lo que nos hace daño, que deseamos esa falsa libertad, ¿no? Lo que nos ofrece el mundo hoy. Mira, ven aquí, serás libre, no leas la Biblia, no te metas cosas en la cabeza, vive como quieras, sé feliz, disfruta, la vida es para vivir, etc. Y nos empieza, y creemos esa falsa libertad que al final termina pues, en muerte, como dicen las Escrituras. En fin, ellos estaban en aflicción, punto B, y resulta que al salir de presencia de Moisés, se encuentran con Moisés y Aarón. Vaya momento, ¿no? Porque ¿cómo saldrían de allí? Deshechos, hechos pedazos, con furia, con rabia, y encuentran a quienes ellos podrían decir, esto es por culpa vuestra. Y no nos lo imaginamos, es que lo dicen. Fijaros, versículo 21, mire Yahvé, o que mire Dios sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Vosotros sois los culpables, nos habéis hecho abominables a Faraón y a sus siervos. Aunque esto que decían no era correcto, porque para empezar estaban equivocados, porque Dios estaba obrando y Dios iba a actuar. Si Él había dicho que los iba a librar, los iba a librar, pero claro, hasta donde alcanzaban a ver, la cosa se había agravado. Es hasta donde ellos veían, y en base a esa visión actuaban. Y si la cosa se ha agravado, pues tenían reclamaciones por hacer y no gratitud, porque no veían más allá, que es evidentemente donde Dios quiere que miremos, un poco más allá del problema inmediato. Pero viene este tercer punto, Moisés hacia Dios. El texto no nos dice que Moisés les haya respondido, que tampoco debe ser fácil, ¿no? Te acusan, te señalan, esto es tu culpa, y quizá el pronto podría ser, estás loco, eso no es así, que esto no es mi culpa, o podría ser de animarles, de decir, no, tranquilos, que el Señor obrará. El texto no nos dice que les haya respondido a los capataces, pero sí nos dice que ¿con quién habló Moisés? Con Dios. Versículos 22 y 23. Dice, versículo 22, entonces Moisés se volvió a Yahvé. Aunque Moisés evidentemente estaba confundido, porque se dirige hacia Dios, pero también las palabras que dice a Dios es un poco de descarga. Así como los capataces judíos se descargaron con Moisés, Moisés va y se descarga con Dios. Y fijaros las palabras, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Por qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Fijaros, es bueno dirigirse a Dios, por supuesto, pero fijaros con qué palabras. ¿Para qué me enviaste? Si lo único que se ha conseguido es que todo esto se empeore, se agrave, y tú no has hecho nada por librarlos. Es un poco de acusación, ¿sabes? Tú dijiste que ibas a librar, pero yo no estoy viendo nada. Y hermano, ¿no nos pasa así muchas veces? Creemos que Dios nos va a librar, decimos, sí, yo creo en Dios. Pero cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, ¿qué decimos? ¿Dónde está? Yo no estoy viendo nada. Señor, tú dijiste que ibas a salvar, pero yo no estoy viendo esa salvación. No había señales que mostraran que siquiera Dios hubiese comenzado la liberación. Es decir, bueno, si al menos viera una pequeña señal de que ya comenzaste, que ya la había, porque el hecho de que Dios le hubiese hablado a Moisés desde una zarza era una señal, y que les hubiese mostrado otras señales milagrosas. Dios ya había mostrado señales, Dios ya había demostrado que Él era poderoso, pero ellos todavía estaban en ese proceso de creer completamente. Hay preguntas serias en esta parte. ¿Para qué me enviaste? Bueno, ya ahondaremos un poco más en esta pregunta,
pero el punto hasta aquí era de derrota, de fracaso. Una pregunta natural es, ¿cómo puede estar Dios obrando cuando las cosas simplemente se ponen peor? Y todos podemos pasar por este momento. En este momento sería interesante tener versículos que nos ayuden a mantener la atención en nuestro Señor. Fijaros lo que dice Filipenses 3:8: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Este versículo deberíamos memorizarlo, deberíamos grabarlo y debemos tenerlo como escudo, como bandera, como queráis, para que cuando sintamos esa adversidad, cuando sintamos que las cosas no van bien, digamos, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Cuando nosotros estimamos todas las cosas como pérdida, el daño ya no será tan grande, el dolor ya no será tan grande. Dice, por amor del cual, por Jesús, lo he perdido todo. Pero no es que lo he perdido, sino que además lo tengo por basura para ganar a Cristo. Así que cuando nosotros tenemos a Cristo, ya hemos ganado. Y podemos estar tranquilos de que podemos perder muchas cosas, como en este caso, como dice aquí, todo. Sé que desde aquí, desde el no problema es muy fácil decirlo, ¿no? Pero cuando viene el problema, decir, lo tengo por basura, no me importa, claro, yo sé que hay momentos duros, pero que seguramente este tipo de pensamiento es el que ayudaba a los discípulos, a Pedro, a Juan, a Pablo, cuando estaban en sufrimiento, en cárcel, para estar alabando y adorando a Dios, porque sabían que tenían a Jesús y eso ya era ganancia para ellos, y que todo lo demás, incluso su propia libertad, la tenían como pérdida. ¿Y quién puede decir que la libertad no me importa, ¿no? O tenerla por basura? Una de las necesidades más fundamentales del ser humano es la libertad, el salir, voy, subo, bajo. Y bueno, hace poco Ivonne y yo vimos uno de estos barcos antiguos, galeras, que se hacían aquí en Barcelona, y que allí los remeros llevaban una cadena, ¿no? Y nos poníamos a pensar en qué vida sería esa. Solo existir para remar y no poder hacer nada más, estar encadenado. Y tu vida era estar encadenado, ¿no? Un poco una muestra de esa crueldad de la esclavitud. Y no muy diferente era a la que estaban sometidos los judíos. Así que podemos ir terminando con la parte 3. Necesito confiar. Porque Dios tiene una respuesta, es decir, así como Dios inició este circuito de conversación, donde habla con Moisés, Moisés va con Faraón, Faraón a los cuadrilleros al pueblo, luego los cuadrilleros a Moisés, y Moisés vuelve a hablar con Dios, pues Dios responde, capítulo 6:1, Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Bueno, Dios había dicho libertaré, luego vino lo que vino, y ahora dice yo libertaré. ¿Qué tocaba? Tocaba confiar. Difícil, ¿no? Porque mira, confié y la cosa se agravó. Y ahora me dices que confíe. ¿Y si se agrava más? Pero bueno, el Señor respondió. Dios estaba al tanto, Dios estaba al control, justo como lo está hoy. Pero no solo respondió a Moisés, sino que también respondió al pueblo. Fijaros en los versículos 6 al 8 del capítulo 6. Dice, por tanto dirás a los hijos de Israel. Le dijo a Moisés y ahora le dice al pueblo, yo soy Yahvé y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios y vosotros sabréis que yo soy Yahvé vuestro Dios
que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. Yo, Yahvé, yo, el Señor, como la firma de esto que está diciendo. Bueno, me parece, las podéis ver en casa, repetirlas y deleitarse en ellas, que son unas palabras maravillosas. Les está diciendo, vosotros sois mi pueblo, sois mis hijos, tenemos que apropiarnos también nosotros de estas palabras. Aunque sin dejar de mencionar que ese proceso de cómo Dios lo va a hacer puede ser doloroso y puede ir acompañado de sufrimiento. Claro, esa es la parte que quisiéramos que no existiera, porque cuando Dios nos dice, yo te liberaré, yo te daré esa tierra por heredad, tú eres mi pueblo, yo soy tu Dios, yo soy todopoderoso, dices, wow, qué bien, eso me levanta el ánimo. Pero está esa parte que todo ese proceso puede ir acompañado de dolor y de sufrimiento, y que puede tomar un tiempo. Dices, bueno, ante esto tengo que conformarme, tengo que consolarme y tengo que refugiarme en Dios. Simplemente, aunque no es el énfasis de a donde os quiero llevar, también Dios respondió a Faraón. Dios tuvo un mensaje para Faraón. De hecho, ya lo vimos al principio, 5.1, cuando entraban ante la presencia de Faraón, dice, Yahvé, Dios de Israel, dice, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Luego en el 9.1, dice, entonces Yahvé dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Yahvé, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Bueno, este mensaje fue continuo. Sabemos que luego vienen las plagas y el mensaje era el mismo, deja ir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo. La respuesta de Faraón era una negativa, hasta que Dios, con mano fuerte, al final consiguió que los mismos egipcios dijeran, iros, no os queremos aquí, por favor, marcharos, llevaros lo que queráis, pero iros ya. Así que al final Dios cumplió su palabra. Bueno, hoy en día no pasa muy distinto a esto, hermanos. Muchos cristianos quieren obedecer a Dios, se esfuerzan a hacer por la voluntad de Dios, siguen sus mandamientos, ¿y qué pasa muchas veces? Viene menosprecio, persecución, sufrimiento, y muchas veces, a veces, de familiares y amigos, ¿cierto? Dices, pero lo único que estoy haciendo es trato de obedecer, trato de agradar a Dios, trato de dar testimonio de Él, ¿y qué recibo? Rechazo de mis compañeros de trabajo, de los otros padres de mis hijos, soy el raro en casa, incluso con la propia familia, y esto puede ser distinto, pero como dice nuestro punto número 3, necesitamos confiar. Hay una frase que me gustó mucho que dice así: los problemas grandes son una gran oportunidad para ver el gran poder de Dios. Los grandes problemas, nadie quiere grandes problemas. Yo no quiero grandes problemas, pero cuando se dan, son una gran oportunidad para ver el gran poder de Dios. Porque Dios ahí va a obrar y va a hacer cosas maravillosas, como lo vemos con su pueblo, que hizo cosas maravillosas. Bien, quisiera pasar a estas 3 conclusiones. Palabra de Dios contra palabra del tirano, contra la palabra del enemigo. Es interesante que Dios decía, deja ir a mi pueblo, es decir, Dios está diciendo, tú me perteneces. Pero ¿qué decía Faraón? Versículo 9 dice que no escucharan estas mentiras, es decir, Faraón decía, estas son patrañas, esto es mentira. Fijaros, interesante, ¿no? Un enfrentamiento, Dios, este es mi pueblo, Faraón, esto es mentira. Es interesante, el mentiroso llamando mentiroso al que dice la verdad. ¿No suena interesante? Y también me llama la atención parte de la respuesta de Faraón que dice, volved a vuestras tareas. Claro,
Si Faraón dice, vosotros sois mi pueblo, yo os digo cuáles son vuestras tareas. Pero viene de esta parte, viene Dios y dice, yo os voy a decir cuáles son vuestras tareas. Y una de vuestras tareas es adorarme. ¿A quién le hacemos caso? ¿Al Señor que me dice, estas son tus tareas? ¿O al enemigo que me dice, estas son tus tareas? Es interesante cómo el tirano, el enemigo, nos quiere ocupados en las cosas que él dice son nuestras tareas. Y no tenemos tiempo para adorar a Dios. Hermanos, eso sucede hoy. El tirano nos dice, estas son tus cosas. Y nosotros estamos ocupados en esas cosas. Y no podemos ir a adorar a Dios. ¿Os suena actual? Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta. Y Satanás dice, volver a vuestras tareas. Hermanos, ¿cuáles son aquellas tareas que nos asigna el enemigo que nos distraen de la adoración a Dios? Puede ser muchas. Así que hay uno para cada quien, uno para la medida de cada quien. Del color que tú quieras, de la forma que tú quieras, pero el enemigo se va a encargar de que haya suficientes razones, suficientes tareas, suficientes ladrillos por hacer para que no puedas ir a adorar. Llámale compromisos familiares, llámale, ¿qué más? Malestares, trabajo, en algunos casos. ¿Qué más? Hay muchas razones, ¿verdad? Internet, sí, redes, la película, un montón de cosas, ¿no? ¿Para qué? Para que yo esté ocupado, dice el enemigo, en vuestras tareas. Iros y trabajar. Yo os tengo esclavizados y tenéis que hacer esto. Tenéis que estar ocupados en estas cosas. Y al estar ocupados en esas cosas que el enemigo dice son nuestros deberes, ya no vamos a hacer los deberes que el Señor nos dice. Dice un comentarista sobre la respuesta de Faraón, dice, no lo conozco, ni me preocupa, ni le aprecio, ni le tengo miedo. Es como si dijera esto Faraón. Dice, aquí está el fondo de la resistencia del pecador. Dios debe reinar y gobernar, pero el hombre no quiere ser gobernado. Este es uno de los grandes problemas que tenemos en la actualidad, que no queremos ser gobernados. Y quizá podríamos entenderlo esto de Faraón, es decir, Faraón no quería ser gobernado, él era el gobernante, él quería mandar, pero esto puede ser o debería ser posible para un hijo de Dios, un hijo de Dios que no quiere ser gobernado por Dios. Dijéramos, no tiene mucho sentido. Hay otra cosa que me llama la atención aquí, en la frase, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta. Esto me deja ver que para Dios es importante que se le celebre culto. ¿Estáis de acuerdo? Es decir, Dios insiste, deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta. Y no en el sentido de que lo necesitara, ¿no? Porque, hombre, si no le celebramos fiesta, pues Dios se va a morir, o Dios se va a quedar sin comer, o Dios se... No. Dios no necesita nada, en el sentido de como nosotros necesitamos las cosas. Pero, como pueblo, como creación de Él, y como la creación le adora, nosotros como criaturas también necesitamos adorarle, responder a Él en adoración. Y para Él es importante esto. Y como hemos visto en esta historia, Él quiere y Él puede liberarnos. Dios quiere y puede liberarnos de todo aquello que nos esclaviza para venir a rendirle culto. Pero ¿sabéis cuál es el problema? Que a veces no queremos ser liberados. Que ya nos va bastante bien nuestra vida así. Ya nos va bastante bien nuestros compromisos. Ya nos va bastante bien nuestro estilo de vida. Así que
No, Señor, no te preocupes, no te incomodes, yo así estoy bien. Pero Dios dice, deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. Y nosotros decimos, no, tranquilo, aquí nos la pasamos bien, no pasa nada, no te preocupes. Pero no es la voluntad de Dios. Dios dice, yo te quiero sacar de esclavitud y tú debes estar aquí para rendirme culto. Y quisiera que pensáramos, nosotros queremos que Dios quite todo aquello que nos tiene ocupados y distraídos para celebrarle fiesta a nuestro Dios. ¿Lo deseas? ¿Lo quieres? ¿O ya estás tranquilo? Ya estoy en paz así. Vayamos al siguiente, el tiempo y la manera de Dios. Yo creo que este es un tema en el que hemos hablado mucho y que todos estamos de acuerdo. Sí, el tiempo de Dios, la manera de Dios, pero en la práctica muchas veces nos quedamos allí. Ya nos cuesta trabajo entenderlo o continuar. Faraón rechazó al Dios de los esclavos. Y desde la perspectiva de Faraón tenía sentido. Es decir, ¿yo por qué de hacerle caso a tu Dios? Tú que eres un pobretón, un debilucho. O sea, ¿qué me va a ofrecer ese Dios que tú tienes? ¿No? Pensaba en un trabajador subordinado, uno de estos que tienen puestos más bajos, y va a decirle, a hablarle de Dios al jefe, al que tiene mejor puesto. ¿Os imagináis la escena? Que venga este trabajador y le diga, mira, te quiero presentar a Dios para que te vaya bien. ¿Qué diría el jefe? Casi me pongo de arriba y hacer que te vaya bien. ¿Ya viste cómo te va a ti? Yo te mando, yo te doy órdenes. Entonces, este Dios de esclavos no me es atractivo. ¿Qué me puede ofrecer? Pero vemos en el ejemplo de Moisés y de Aarón que ellos ¿qué hicieron? Insistieron, sobre todo porque era la orden de Dios, porque Dios les decía ir con Faraón y decirles, y ellos volvían y obedecían. También en este sentido me llama la atención que Moisés y Aarón dijeron e hicieron exactamente lo que Dios les pedía, que no era fácil. Ve con Faraón y dile esto con autoridad, deja ir a mi pueblo. Claro, ya tenía su desafío, pero los resultados no eran los deseados. De hecho, había consecuencias y todas ellas eran negativas. Pero hay un mensaje aquí, que debemos nosotros mantenernos en obediencia, decir lo que Dios nos dice que digamos, hacer lo que Dios nos dice que hagamos, y a su tiempo, en el tiempo del Señor, Él traerá los resultados. De hecho, es nuestro lema. A su tiempo, segaremos. Dios no se ha olvidado de ti, Dios no se ha olvidado de mí, Dios no se ha olvidado de su iglesia. Si estamos en obediencia, quedemos tranquilos, estemos tranquilos. Nuestra preocupación debe ser estar en obediencia, porque si estamos en obediencia, Él va a obrar. Lo vemos aquí. Ellos obedecían, Dios les decía, ve y dile esto, ellos iban y decían eso, y el Señor obraba, y el Señor al final los libertó y los sacó con brazo poderoso, como Él había dicho. Así que nosotros tenemos que discernir y rogar para que podamos entender el tiempo y la manera de Dios. Quisiera pasar al último punto. Poco éxito. Bueno, aquí habría que preguntarnos qué es el éxito. Claro, según quien lo defina, va a ser la definición, ¿verdad? Es decir, si vamos al mundo laboral, ¿qué es el éxito? Bueno, pues tener un buen puesto, ganar mucho dinero, tener mucha gente a cargo, ese es el éxito, ¿no? Si vamos al éxito deportivo, ¿qué es el éxito? Pero en general, ¿qué es el éxito y quién lo define? Si lo define el mundo o lo define Dios. Y nosotros evidentemente queremos el éxito que Dios dice que es éxito, aunque para el mundo sea ridículo, ¿no? Sea derrota, ¿no? Porque claro, para Faraón era el Dios de los esclavos.
es que esto no, vamos, ni siquiera me merece mi atención, diría Faraón. Pero al final tuvo que humillarse y al final tuvo que ceder ante la orden de Dios porque Dios estaba sobre todos y por supuesto sobre Faraón. Pero en el proceso hay que reconocer que surgen cuestionamientos y surgieron en Moisés, ¿no? Porque Moisés no lo manejó desde el contexto de éxito, pero sus preguntas reflejan una frustración, ¿no? Decir, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo y para qué me enviaste? ¿Qué refleja esta pregunta? Desesperación, fracaso. ¿Para qué me enviaste, Señor? Si al final están siendo afligidos, tú no estás haciendo nada. Yo no veo liberación. Tú dijiste que ibas a liberar. ¿Para qué me enviaste? Y muchas veces puede venir este momento en nuestras vidas, ¿no? Imaginaros a un misionero, imaginaros a un predicador, imaginaros que estás hablando, que estás enseñando, que estás haciendo lo que el Señor te dice y no ves los resultados que tú esperarías. Y podría venir esta pregunta, Señor, ¿para qué me enviaste? ¿Qué estás haciendo? Yo no veo los resultados que yo esperaba ver. Y evidentemente eran palabras duras, pero era lo que había. Así como en su momento aquel pueblo respondía hasta donde veía, pues también Moisés preguntaba hasta donde él veía y cuestionaba. Y también nosotros, hermanos, tenemos que decirlo. Hay momentos en que clamamos, en que nos quejamos igual, hasta donde vemos. Vemos el aparente fracaso y vemos frustración y decimos, esto no funciona, esto no es lo que yo esperaba, esto es un fracaso. ¿Para qué me enviaste? ¿O para qué viniste? ¿O qué hago aquí? Y podemos cuestionarnos, pero no estamos discerniendo el tiempo de Dios ni la manera de Dios. Siempre que tengamos claro que esto viene de Dios, como dije al principio, cuando Dios autentificó a Moisés, ellos dijeron, esto viene de Dios. Por eso decía, esta es una base importante. Cuando Dios está obrando, tenemos que confiar y tenemos que esperar, porque viene de Dios. Otra cosa es que no venga de Dios. Si no viene de Dios, no pierdas el tiempo, porque no viene de Dios. Pero si viene de Dios, confía, espera y adora. Sobre los ladrillos, podemos también tener esta lucha interna, ¿no? Es decir, debo ir a la iglesia, debo servir con mis dones, pero tengo que hacer la misma cantidad de ladrillos. ¿Qué quiero decir? ¿No? Según las circunstancias de cada quien dice, es que tengo que ir a la iglesia, pero en casa tengo que hacer lo mismo. Y sobre todo cuando tenemos familia que no es creyente y que nos lo pone más duro, ¿no? Vale, vas a ir a la iglesia, pero aquí todo sigue igual. Aquí todo sigue igual. Entonces, si tú vas a perder tiempo allí, aquí no lo vas a recuperar. Aquí vas a hacer lo mismo. El mismo trabajo. Y claro, puede surgir lo que los cuadrilleros, ¿no? Decían, esto es imposible. ¿Cómo vamos a ir a buscar el rastrojo y luego hacer los ladrillos y obtener la misma cantidad? Y algunos cristianos podemos estar ahí. Decir, no puedo, es injusto. No puedo hacer todo lo que Dios me demanda y todo lo que el mundo me demanda. No puedo. Y es una situación difícil, pero otra vez, confiar en el Señor, ponernos en manos del Señor, porque Él nos libra, Él nos libera y Él nos va a terminar de liberar. Otra cosa que ha llamado mi atención es cuando los capataces judíos dicen a Moisés y a Aarón, nos habéis hecho abominables delante de Faraón. No sé si alguna vez has tenido la tentación de quejarte ante alguien que te haya traído a la iglesia o ante alguien que te haya hablado del evangelio, ¿no? Porque si tú viniste a la iglesia y alguien te habló del evangelio y te empieza a ir mal, podría venir la tentación de decir, esto es por tu culpa, no me hubieras llevado ahí, mira que ahora estoy peor que antes. Antes aparentemente todo estaba bien y ahora la cosa está peor. Me he hecho abominable al mundo.
Y puede ser esa la acusación. Me he hecho abominable al mundo. Y hermanos, no es un secreto. Si decidimos seguir a Jesús, en la mayoría de los casos, nos vamos a hacer abominables al mundo. Es que tenemos que asumirlo. Esto no quiero deciros que tenemos que ser odiosos y que tenemos que ser pesados con todo el mundo y que todo el mundo nos odie. Yo no estoy diciendo eso. Pero que si decidimos seguir a Cristo, si decidimos ser fieles a Cristo, nos vamos a hacer abominables al mundo. Y con esto no estoy diciendo a todo el mundo. Hay gente allá afuera que es muy noble, que es muy buena y que podemos llevarnos muy bien. Pero que hay gente que va a ir a por nosotros, que nos va a aborrecer simplemente por el testimonio que tenemos. Pero en el mismo sentido, debemos tener conciencia de que Dios nos está liberando de las garras del enemigo. Y a veces, si me permitís la figura, la ilustración, cuando tú liberas a alguien de las garras, ¿qué va a pasar? Sí, y te va a lastimar. Es decir, en el momento de la liberación va a haber rasguños, va a haber dolor, va a haber algo. Y es muchas veces lo que pasa. Que el Señor nos está librando del mundo y el enemigo no nos va a decir, sí, no pasa nada. No. Y entonces, dijeran por allí, va a doler, pero es la liberación que Dios está dando. Y hay palabras en este sentido que hemos estudiado hace poco en Santiago 1, 2, 4, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Termino. Los judíos se esperaban menos problemas y resultados más rápidos, pero como podemos ver en esta historia y en otras, que muchas veces esa liberación puede ir acompañada de sufrimiento, infortunio y problemas. Pero, hermanos, así como he dicho hace rato, la palabra del tirano y la palabra de Dios, que no nos quedemos con la palabra del enemigo. El enemigo nos dirá, tú me perteneces, ocúpate de las cosas que yo te digo que tienes que hacer, pero yo quiero que nos quedemos con las palabras que Dios nos dice, que las hagamos nuestras. Y os repito los versículos 6 y 7. En la versión, en otra traducción, nueva traducción viviente, dice, yo soy el Señor, te libertaré de la opresión que sufres y te rescataré de tu esclavitud en Egipto. Te redimiré con mi brazo poderoso y con grandes actos de juicio. Te tomaré como pueblo mío y seré tu Dios. Entonces sabrás que yo soy el Señor tu Dios. Hermanos, queremos con estas palabras, creamos estas palabras, te tomaré como pueblo mío y seré tu Dios. Que las hagamos nuestras y que las atesoremos. Que el Señor os bendiga.